Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, como ya han podido captar en esta primera toma, hoy no tengo un invitado aquí en el estudio, porque hoy todos ustedes son mis invitados, tanto los que estamos en televisión, por el internet, por las plataformas de WTN, como también todos nuestros hermanos que nos siguen por Radio Católica Mundial y muchísimas repetidoras. Así que hoy todos los que estén en este momento en sintonía con nosotros, EWTN o Radio Católica Mundial, son mis invitados. Bueno, esta semana es una semana muy especial en este país, los Estados Unidos de Norteamérica, ya que el próximo jueves se va a celebrar lo que llaman aquí el día de Thanksgiving, traducido al español, el Día de Acción de Gracias. Que por cierto, y no voy a entrar mucho en detalles, la primera acción de gracias no es la que se celebra, la que celebran, digamos, el pueblo norteamericano, sino la primera acción de gracias fue la que se celebró 60 y pico años antes en la ciudad de San Agustín, en la actual Florida, cuando Ponce de León hace su desembarco en esas tierras y celebra la primera acción de gracias, que fue una misa, y después hubo una comida. Algún día les voy a contar la historia con más detalles, pero lo que es importante es que la primera acción de gracias que se celebró en el territorio de lo que hoy día llamamos Norteamérica fue eso, una Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, seguida después de una comida. Años después llegan los colonos que vienen de la parte de Inglaterra, en fin, los colonos que hacen su arribo en lo que hoy día es la parte norte, la parte noreste de Estados Unidos, Massachusetts, etcétera, y se celebra lo que llaman en inglés, repito, el Thanksgiving, con aquella tripulación que venían por cierto huyendo de la persecución que tenían en Europa, y llegan a tierras de este continente y celebran la acción de gracias, el Thanksgiving. Y este jueves es quizá el día en que, quizá por mucho tiempo durante el año, que la familia se vuelve a reunir. Es más importante para muchas familias este día de jueves de Acción de Gracias que quizás el reunirse para Navidad o para alguna otra fiesta, el 4 de julio, se reúnen para el día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, y hay una comida especial. Normalmente es un pavo que se ha horneado, hacen una serie de otros platos que acompañan. Es un día muy, muy importante para esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. El espíritu es dar gracias a Dios. Aquellos colonos lo dieron por haber llegado a la nueva tierra, y la actual familia norteamericana lo hace inspirados en tener que, por fin, reconocer que todo nos viene de Dios. Pero tengo que reconocer que tristemente, para muchas familias, todo se limita a una cena y se les olvida lo más importante, que es dar gracias a Dios. Y qué cosa, qué paradoja, ¿verdad? Que sea un día al año en el que demos gracias a Dios, cuando debería ser cada día. Yo digo cada hora, y yo voy cada minuto, deberíamos estar dando gracias a Dios. No solamente un día al año. Ahora, mejor un día al año que nunca. Pero si limitamos nuestra acción de gracias a un solo día, y como repito, en este país va a ser este próximo jueves, el Día de Acción de Gracias, nos quedamos muy, muy, muy cortos. Porque tenemos que reconocer, familia, que todo nos viene de Dios, empezando por la vida. La vida, mi papá y mi mamá no la fue a comprar a una farmacia, no fue a un supermercado a decir, denme vida para que esta mujer engendre un hijo en su vientre. La vida es un regalo de Dios. Ese milagro de la fecundación, de un esperma fecundando a un óvulo en el vientre de una mujer, y desde ese instante empezar la vida de un ser humano. Y nosotros por la fe sabemos que también en ese instante de la fecundación ocurre otra cosa. Dios infunde lo que es imagen y semejanza de Él, que es lo que llamamos espíritu. Y Dios nos da un regalo más en ese momento, que es la libertad que posee el ser humano. Y desde ese instante de la fecundación hasta que después, 9 meses o el tiempo que sea necesario para que esa criatura, lo que llamamos, sea parida, sea dada a luz, ese tiempo en el vientre de mamá, ya hay un ser humano ahí. Ya tú y yo estábamos en el vientre de mamita desde ese momento de la fecundación. Posteriormente, repito, viene el momento en que nacemos, ese momento que en cierta forma dicen los médicos y los psiquiatras que es un momento de un trauma. Por eso el niño llora,
porque sale de ese calor, sale de ese lugar seguro en que se encontraba y entra a un mundo nuevo. Es la primera vez que puede sentir lo que es estar fuera, estar ya sin la conexión del cordón umbilical. En fin, ocurren muchas cosas que son traumáticas. Ese primer momento de vida, claro, para la familia es una gran alegría, pero ese ser humano que tiene su primer cambio brusco es un momento de trauma. Pero ahí empieza propiamente lo que nosotros llamamos, ya nació el bebé. Ajá. Yo lo digo, y a veces no le gusta mucho a las mujeres, que nosotros los años que calculamos, por ejemplo, cuando hacemos nuestra celebración, nuestra fiesta de cumpleaños, habría que añadirle 9 meses más. Sí, 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 porque usted no nació el día en que usted dice, ese día es mi cumpleaños, ese día tú saliste del vientre de mamá. Pero la realidad es que nosotros empezamos a vivir 9 meses antes, o sea que habría que añadirle a nuestra edad 9 meses más. Hay gente que dice, no, Pepe, con los que tengo son suficientes. Bueno, añádalo o no lo añada, ese es asunto suyo. Pero la realidad es que desde el momento de la fecundación ya tendríamos que empezar a dar gracias a Dios cuando ya somos conscientes de lo que ocurrió allá en el vientre de mamita. Gracias a la vida. Hay muchos cantos que tienen ese título, Gracias a la vida. Recuerdo yo de Argentina, que hay un canto que así se llama Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Hay muchos cantos que hablan de dar gracias a la vida. Pero ¿a quién le damos gracias? ¿A mamá? Por supuesto. ¿A papá? También. ¿A los médicos que nos atendieron en ese parto? También. Pero por encima de todo, a quien tenemos que empezar a dar gracias por la vida es a Dios nuestro Señor. Y de ahí para adelante, todo lo que ha ocurrido a partir de ese momento en que fuimos engendrados, el momento en que fuimos paridos y de ahí los años que hemos vivido, deberíamos repasarlos de vez en cuando para ver cuantísimas veces no hemos sido agradecidos y no hemos dado gracias a Dios por tantas miles y miles, millones de maneras en que Dios nos ha bendecido. Un día al año, este jueves próximo, solamente acción de gracias, repito, nos quedamos muy cortos. Y es que, familia, el problema es que para nosotros ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos a alguien, no solamente dar gracias a la nada, no. Tenemos que dar gracias a alguien y ese alguien es Dios. Y voy a ser más concreto. Dios puede quedar como algo muy abstracto, ¿verdad? Y hay incluso gente que dice yo no creo en Dios, los que se llaman ateos, ¿verdad? Hay gente que se pronuncia atea. Y yo en broma digo, hay ateos que dicen, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Bueno, si eres ateo, gracias a Dios, dejaste de ser ateo ahí mismo al hacer ese pronunciamiento. Yo doy gracias a Dios que soy ateo. Bueno, ya no eres. Hay otro grupo, y este es muy peligroso, que son los que se llaman los agnósticos. Son los que dicen, puede que haya Dios, puede que no haya Dios. Son los que no niegan la existencia de Dios. Esta es una opinión muy personal. Miren, yo no creo que una persona en su sano juicio pueda negar la existencia de Dios. Vamos a poner a un lado el aspecto religioso. Vamos a hablar simplemente desde el punto de vista razón, de tanto que nos habló el Papa, nuestro Papa emérito Benedicto, que no hay contradicción entre fe y razón. Bueno, vamos a hablar por un momento solamente de razón. Si una persona está en su sano juicio y ve esta naturaleza, esta nave en la que navegamos, este planeta, el planeta Tierra que estamos navegando en el espacio, si uno lo estudia, lo ve, lo analiza, es imposible que uno no crea que hay un ser superior que creó esta maravilla, que es la creación en la cual nos desenvolvemos. Vea usted en el campo esas flores, vea usted esos animales, esos pájaros con sus colores, vea usted la sucesión de las estaciones, el día, la noche, vea usted el firmamento, las estrellas, el sol. ¡Qué maravilla es el sol! No habría vida en este planeta si no fuera por ese sol maravilloso que no solamente nos da calor, sino hace posible todas las mutaciones de la naturaleza. ¿Cómo es posible que alguien que estudie todo el universo, el planeta en el que vivimos, la creación de la cual somos partícipes, y piense que esto es obra de la casualidad? Miren, no voy a entrar ahora en una clase de anatomía, pero simplemente el cuerpo humano, este cuerpo mortal que algún día quedará aquí, este cuerpo que algún día cesará de funcionar. Pero este cuerpo es una maquinaria perfecta.
es una maquinaria maravillosa. Usted tiene la facultad de ver, es una maravilla. Lo que nuestro cerebro recibe no son imágenes, son señales electrónicas que se transmiten a través del nervio óptico. Pudiéramos hablar de una clase de anatomía para reconocer toda la maravilla, la respiración, ese corazón que usted tiene. Usted sabe que su corazón se mueve a base de impulsos eléctricos que el cerebro le envía. Este cuerpo que tiene un 80 y pico % de agua y sin embargo no nos desaguamos, sino que tenemos esos tejidos, esas células maravillosas. Miren, ahora que mi esposa Viri, que está en el cielo y está aquí conmigo, porque la presencia del Señor me permite que Viri sienta yo que está junto al lado, ahora acompañándome en una nueva manera. Cuando tuvo ella que estar en el hospital, que tuve que aprender un poco sobre lo que es la enfermedad que ella padeció, la leucemia, ese cáncer que se produce en la médula espinal y que se traduce en la falta de células blancas y de plaquetas, que pude analizar un poco lo que es la sangre humana. ¡Qué maravilla es la sangre humana! Miren, las plaquetas es la defensa que Dios ha puesto en nuestra sangre para que pueda nuestro cuerpo, cuando tiene una cortada, recuperarse. Una persona sin plaquetas, con una mínima cortada, se desangraría totalmente. Pero sin embargo, ese cuerpo humano maravilloso, cuando usted sufre una hemorragia, una herida, empieza a producirse ese tejido, que es lo que llamamos costras, que son esas plaquetas que salen a sellar. Los glóbulos blancos, que son los que son la defensa contra todas las bacterias. ¿Usted sabe que todos estamos llenos de bacterias? Sí. No necesariamente solo los seres enfermos. Todos nosotros tenemos muchísimas bacterias que no nos enferman gracias a que tenemos glóbulos blancos que van a defendernos y que atacan esas bacterias. Ya estoy entrando en una clase de anatomía, pero no es mi propósito. Mi propósito es decir, qué maravilla es este cuerpo humano. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por ese cuerpo que Dios le regaló? Y no hablo desde un punto de vista del hedonista que se ama a sí mismo, que dice, soy la última maravilla de Dios, mira qué belleza de ser humano. No, vamos a quitar a un lado la ridiculez de amarnos a nosotros mismos y de adorarnos a nosotros mismos, que desgraciadamente, déjeme le digo, vivimos en un mundo que nos está bombardeando con esto, ¿verdad? La crema para quitar las arrugas, el color del tinte para quitarte las canas, como que queremos que ese cuerpo siempre luzca joven y no nos damos cuenta de que el cuerpo humano, y lo dice incluso San Pablo, mientras que por afuera nos vamos deteriorando, véanme, por adentro nos vamos renovando de día en día. Pero mi punto es, usted le ha dado gracias a Dios por ese cuerpo que el Señor le ha prestado. Sí, porque ese cuerpo que Dios le ha prestado algún día cesará de funcionar, que es lo que llamamos nosotros la muerte. El alma pasará a la vida eterna, pero este cuerpo por un tiempo se va a quedar aquí en la tierra. Por eso, miren, a mí me gustaba aquella fórmula que usábamos antiguamente el miércoles de ceniza. Hoy día nos dicen, arrepiéntete y cree. Muy bien, es importante. Pero ¿saben qué? Creo que nos hacía pensar mucho más. Aquella frase que nos decían, polvo eres y en polvo te has de convertir. Qué realidad, ¿verdad? Este cuerpo va algún día a pasar a ser eso, polvo. Yo voy frecuentemente al cementerio donde se encuentra una urna donde están las cenizas de lo que fue el cuerpo de mi esposa Viri. Ella no está ahí, yo lo sé que ella no está ahí, pero están esas cenizas porque en el caso de ella quisimos que fuera incinerada y yo también lo seré el día que parta de este mundo. Yo voy no porque yo vaya a pensar que Viri está en esas cenizas, pero esas cenizas son lo que fue el cuerpo de Viri. Y yo voy a honrar ese cuerpo que Dios le permitió a esta mujer que me acompañó por 50 y pico años y que quise tanto mientras estuvo en ese cuerpo físico, ese cuerpo mortal. Le doy gracias a Dios por Viri, en esa urnita donde quedan esas cenizas. La pregunta es a usted, ¿usted le da gracias a Dios por todo? Por todo. Miren, San Pablo nos dice claramente que demos gracias a Dios por todo, no solamente las cosas buenas, no solamente cuando me siento saludable, cuando mi economía está muy bien, cuando en la familia no hay rompimientos, cuando aparentemente todo va muy bien. Qué fácil es dar gracias en ese momento, ¿verdad? Pero cuando has perdido un ser querido, cuando estás en un problema económico, cuando estás en un problema de salud, ¿le das gracias a Dios?
San Pablo nos dice claramente en la carta a los romanos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. En todas las cosas. Pero mi punto es este, familia. Si solamente hay un día, como va a ser en Norteamérica, un día para dar gracias a Dios, nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortos. Si solamente una vez al día, ahora fíjense, me voy a ir profundo. Si solamente una vez al día me acuerdo y le digo, gracias Dios, me quedo corto. Nuestra vida tiene que ser un continuo acción de gracias. Pero ¿sabe en dónde radica el problema si yo no soy agradecido? Ustedes recuerdan ese pasaje que nos narra la Escritura de esos 10 leprosos que quedaron sanos, ¿recuerda? El Señor les dice, vayan al templo a presentarse, era la prescripción de la ley. Y dice que yendo en camino, uno solo, regresa a darle gracias a Dios. Uno solo. ¿Qué fue lo que pasó con ese que volvió? Que había reconocido en Jesús no solamente el hombre que le devolvió la salud, sino el rabí que le había permitido volver a tener, sino él reconoció que Jesús volvió para adorar, para dar gracias a Jesús. Ese hombre había tenido un encuentro personal con Jesús, que no solamente le devolvió la salud física, sino le devolvió la salud espiritual. Los otros 9, aunque habían sido sanados por Jesús, no reconocieron en Jesús a ese Dios, a ese ser de misericordia, a ese donador de salud. Uno volvió. Ese había tenido un encuentro personal con Jesús. Y esa es la gran diferencia entre ser una persona que vive una vida de agradecimiento a una persona que vive una vida de desagradecimiento, si es que vale ese verbo, ser desagradecido. Qué terrible, ¿verdad? Pero si vamos pues al fondo de toda esta situación, el problema que hoy día tiene la humanidad, una gran parte de la humanidad, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Ay, Pepe, eso lo dicen los hermanos evangélicos, el que hay que tener un encuentro personal con Jesús. ¡Ja! Hay que hablar las cosas y poner, como dicen las cartas, sobre la mesa. Miren, nosotros los católicos tenemos un problema. Es que hemos sido sacramentalizados, hemos sido catequizados, pero la mayoría de nosotros no hemos sido evangelizados. Y yo sé que esto que voy a decir puede ser gente que le parezca que estoy saliéndome de la verdad o del dogma católico, no es así. Miren, nosotros hemos nacido. A los pocos meses o a los pocos días o en algún momento hemos sido bautizados. Por eso está usted oyendo Radio Católica o viendo WTN. Yo supongo que todos ustedes han sido bautizados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con nuestro bautizo? Fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, se nos ha limpiado, se nos ha perdonado la culpa del pecado original y hemos recibido el Espíritu Santo. Muy bien, pero muchas veces damos por descontado que por el hecho de que fui bautizado, yo ya he tenido un encuentro personal con Jesús. No, espéreme. Después viene otro sacramento, nos preparan para la primera comunión. O quizás previamente hemos recibido la confirmación. El caso, como quiera que sea. Estos 3 sacramentos, bautizo, confirmación y primera comunión o Eucaristía. Estos 3 sacramentos no son sacramentos de iniciación cristiana. Pero en la iglesia hemos dado por descontado que porque hemos bautizado a un niño o a una niña, porque ha hecho su confirmación el niño o la niña, y porque ha hecho su primera comunión el niño o la niña, ya ha tenido un encuentro con Jesús. No, ha recibido a Jesús, por supuesto, pero Jesús quiere que en algún momento determinado, ya no el bebé no puede todavía, pero ya ese niño o esa niña haga una invitación personal a ese Jesús que ha recibido por los sacramentos. Hay que en algún momento decir, qué bueno que yo he sido sacramentalizado, qué bueno que yo he sido catequizado, pero aquí viene el paso importante, que es darle una invitación ya como persona libre, ya no porque papá me lo pide, ya no porque el maestro de la escuela, porque la monja, porque el cura, no. Hay un momento en que cada uno de nosotros debe de hacer una invitación personal a Jesús y decirle, Jesús,
ese Jesús que he sido injertado en el bautizo, en el cuerpo, tu cuerpo, la iglesia, ese Jesús que en la confirmación he recibido la plenitud de esas virtudes, de esos dones, el poder del Espíritu Santo, ese Jesús que he recibido por primera vez eucarísticamente al hacer mi primera comunión, espera que tú en algún momento le digas, ahora Jesús, quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Jesús. Hay un texto de la Escritura que en otros programas lo he mencionado y quizá le interese a usted apuntarlo. Carta de esta no es la carta de San Pablo, San Juan es el autor de este libro, el último libro de la Biblia que se llama el libro del Apocalipsis. Vaya usted al capítulo 3, Apocalipsis 3, y lea después este texto que le voy a leer, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Qué texto tan importante para todos nosotros. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, aquí es donde empieza ese encuentro personal con Jesús. No estoy en absoluto minimizando ni quitando el poder de los sacramentos, especialmente de estos 3 sacramentos que hemos mencionado, bautismo, confirmación y primera comunión o Eucaristía. Pero hay un momento en que tenemos que nosotros hacer esa invitación a Jesús consciente y casi decir lo que Pablo dice, no más yo, sino Cristo que vive en mí. Este es el paso de ese encuentro personal con Jesús. Pepe, esa no es doctrina católica, por amor a Dios. ¿No es doctrina católica? Pudiera yo citarles muchas formas en que encontramos que es doctrina católica, pero quiero remitirme a nuestro querido San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos dejó no solamente la riqueza de ser el papa que viajó por todo el mundo y que hubo tantísimo contacto con el pueblo de Dios como quizás ningún papa hasta él lo había hecho, aunque Pablo VI había viajado, pero Juan Pablo II inauguró una nueva etapa de ese contacto del papa con el pueblo de Dios. Pero también nos dejó un magisterio importante. Hubo un cónclave de América, y el papa, y estoy hablando ahora de una carta, exhortación apostólica post-sinodal, después del sínodo de América que se produjo en el año 1999, antes de iniciar el nuevo milenio. Y Juan Pablo II, entre los muchos documentos que nos dejó, encíclicas, esta exhortación apostólica post-sinodal que se llama Ecclesia in America, en español es muy fácil, la iglesia que está en América, y dice que esta carta fue para los obispos, los presbíteros, los diáconos y los consagrados y a todos los fieles laicos, a usted y a mí. Perdón, hubo también otro sínodo de África, otro sínodo de Asia, pero el de América, y espero que todos los que estamos en este momento unidos estamos en territorio americano, aunque también nos ven en España, pero en América nos dio este documento. Esto fue el 22 de enero del año 99. ¿Y saben cuál es el título de esta exhortación apostólica? Sobre el encuentro con Jesús vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. Sobre el encuentro con Jesús vivo. Vaya a este documento. Es increíblemente rico lo que nos presenta su santidad en este documento concreto que estoy tomando, repito, para muestra basta un botón, ¿verdad? Bueno, vaya a este documento. Lo puede usted encontrar en el internet, ponga usted Ecclesia en América y lo va a tener completo. Nos habla de los encuentros que nos narra la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, los encuentros que tuvo con Jesús. Ejemplos de encuentro: la mujer samaritana en el pozo, Zaqueo, Leví, Mateo, etc. El Nuevo Testamento está lleno de encuentros personales con Jesús. Miren, la mujer del pozo no fue con una fotografía de Jesús. Ella tuvo un encuentro con Jesús allá en el pozo. ¿Recuerda a la mujer, la samaritana, allá en el pozo en Samaria? Mateo, en aquel momento Leví. ¿Cuál fue su encuentro? Ven y sígueme. Leví, en el árbol, baja.
Pedro, Juan, Andrés, pescadores, los haré pescadores de hombres. Todos ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús. No era un Jesús que les narró a alguien y les dijo por allá. No, incluso miren, Andrés, Andrés, discípulo de Juan Bautista, tiene un encuentro con Jesús. Y Andrés viene a hablar con su hermano Pedro, Simón Pedro, y lo lleva con Jesús. ¿Y qué pasa con Andrés? Ya había tenido un encuentro personal con Jesús y viene a invitar a su hermano, y viene Pedro y tiene ese encuentro personal con Jesús. Y a partir de ahí, la vida de Pedro es otra vida. Este documento nos habla de un encuentro personal con Jesús y no es doctrina evangélica, es doctrina católica. Vuelvo a mi punto de antes, lo que pasa es que los católicos nos dábamos por bien servidos por el hecho de que yo voy a misa el domingo, a mí ya me bautizaron, a mí ya hice mi confirmación y yo ya recibí la primera comunión, ya estoy bien. Muy bien. La pregunta que te hago, ¿pero has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Un encuentro personal con Jesús? ¿Alguna vez has hecho lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, de decirle, Jesús, yo oigo tu llamado, yo te abro la puerta y quiero que entres en mi vida y cenes conmigo y yo contigo? En otras palabras, que comulgues, común unión contigo. Si no hemos dado ese paso, familia, no somos agradecidos. Si no hemos dado ese paso, no tenemos una vida de oración. Si no hemos dado ese paso, no tenemos esa comunicación con Dios, más concretamente con la persona de Jesucristo nuestro Señor. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Y lo que quiero que compartamos un poco en el resto de este breve segmento es lo que es la vida de oración. Porque la oración es una comunicación con un ser real. La oración, y de esto voy a hablar un poco más adelante, después de unos breves mensajes que iremos en un momento más, la oración, y quiero de una vez poner esta frase, es la respiración del alma. Ay, Pepe, yo sí oro, yo oro el Padre Nuestro de vez en cuando. Qué bueno, lo felicito. Ay, Pepe, yo rezo el rosario. Felicidades, qué bueno, qué bueno. Ay, Pepe, yo rezo cuando voy a la misa, rezo el credo, rezo el Padre Nuestro. Qué bueno, lo felicito. Pero la vida de oración va más allá de esto. La vida de oración va más de, en la mañana quizás rezar el Padre Nuestro o un Ave María. Una vida de oración va más allá del rosario. Y no estoy en ninguna manera minimizando el rosario. Qué bueno, bendita oración, la Virgen de Fátima, la Virgen del Rosario nos lo pidió. Va más allá de rezar el credo el domingo cuando hacemos nuestra profesión de fe. Va más allá de rezar el Padre Nuestro en el momento que lo rezamos dentro de nuestra celebración eucarística. La oración va mucho más que eso. San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos da un mandamiento. Sí, un mandamiento, porque no solamente los mandamientos son los 10 mandamientos de la ley de Dios que recibió Moisés allá en el monte Sinaí. Los mandamientos son todo lo que en la palabra de Dios, desde la primera hoja, Génesis, hasta la última hoja, Apocalipsis, nos dice, haz o no hagas. Claro que tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, los de Moisés, indiscutiblemente, pero en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos más mandamientos, porque cada vez que la palabra de Dios, y no solamente Jesús, sino San Pablo, San Pedro, los autores de los libros del Nuevo Testamento, cuando nos dicen haz o no hagas, fíjense que no es una sugerencia. No nos dicen, si te parece bien, si tú crees que te conviene, si no tienes otra cosa mejor de hacer. No, cada vez que la palabra de Dios nos dice haz o no hagas, porque acuérdense que hay dos tipos de pecado, el de acción y el de omisión, y hay veces que la Biblia nos dice no hagas esto. Repito los de Moisés, no matarás, no robarás, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay mandamientos que nos dan en la palabra de Dios una dirección concreta. Y uno de ellos es, que dice San Pablo, oren sin cesar, tener vida de oración. Voy a ir a unos breves mensajes. Quédese conmigo porque vamos a hablar ahora de cómo yo puedo hacer que mi vida sea una vida de oración.
Vuelvo enseguida con ustedes. Esta cortina que hemos escuchado parece una música de mariachi mexicana, ¿verdad? Así de vez en cuando me dan un poquito para que lo mexicano se me alebreste un poco. Esa cita que les acabo de mencionar, primera carta de San Pablo, primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. En esta traducción, esta es la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia del peregrino se llama también, dice, versículo 17, oren constantemente. Oren constantemente, un mandamiento. San Pablo, y la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, no nos dice, oren cuando estén en peligro, oren cuando estén enfermos, oren cuando tengan necesidad. Es continua. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quiero ir a otro texto, antes de entrar prácticamente en el punto que quiero aterrizar en esta tarde. Esta también es de San Pablo, ahora es en la carta a los filipenses. Y dice aquí, oigan lo que dice aquí San Pablo, carta a los filipenses capítulo 4, y voy a empezar del versículo 6 en adelante. Vean qué texto más importante. No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. Este texto es importante. No se inquieten por cosa alguna. Ay, Dios mío, vivimos en un mundo que estamos así, ¿verdad? Nos inquietan tantas cosas. Lo que acaba de ocurrir hace unos días, una masacre de gente en una iglesia, etcétera. Oiga, uno prende la televisión y los noticieros y realmente uno se inquieta. Porque desgraciadamente los noticieros se encargan de presentarnos todas las malas noticias. Yo no les llamaría más noticieros, porque la noticia se supone que sea algo de interés, son las malas noticias. Pero en fin, no se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, acuérdense la otra cita, oren constantemente, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias. No solamente el jueves de Thanksgiving, de acción de gracias, siempre mi oración presentada en acción de gracias. El Señor nos enseñó a orar. Jesús oraba constantemente. Los discípulos veían que el rabí, su maestro, hacía algo totalmente diferente. Él no solamente oraba cuando iba a la sinagoga, que tomaba el rollo de la ley. Él oraba, se apartaba, en la noche se alejaba. Lo veían que hacía algo que ellos decían, ¿qué es esto? Y finalmente, gracias a Dios, algún día le dicen, maestro, rabí, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó, y el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Voy a tomar el capítulo número 6 del Evangelio de San Mateo. También lo que quiero leer está en Lucas capítulo 11. Hay dos versiones del Padre Nuestro que nos dan los evangelios. El de Mateo, Leví, el que oyó ese llamado del Señor, ven y sígueme. Y de Lucas, el discípulo, que él no fue directamente discípulo del Señor, sino lo oyó de los apóstoles, concretamente de Pablo, lo que el Señor Pablo había recibido también de los apóstoles. Pero voy a tomar capítulo 6 de Mateo, el versículo 7 en adelante. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ya el Señor, antes, si no voy a entrar ahora, les había hablado de la oración en secreto. Les decía, mire, cuando ustedes oren, hagan como yo. No se paren en las sinagogas a que los vean, que ustedes saben mucho los salmos. Bueno, aquí no lo dice, pero eso es lo que el Señor quería decirles. Dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Esto aquí empieza el Señor antes de enseñarles a orar, antes de enseñarles lo que nos puso como un modelo de oración. Y es el que entonces vamos a encontrar del versículo 7 en adelante. Entonces,
No ores en público, no ores como los fariseos. Entra a tu habitación, cierra y habla con tu Padre que está en los cielos, que te conoce, Él te conoce y serás recompensado. Y luego les da otra advertencia. Y cuando oren, no hablen mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. Si aquí hubiera terminado todo, diríamos, bueno, qué gran lección nos da el Señor. Hay que hablar con el Padre Celestial, no con mucha verborrea y mucha bla, 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 como dicen acá, sino Él nos pone la muestra. Y a continuación es lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Padre Nuestro. Capítulo 6 de Mateo, versículo del 9 en adelante. El Señor nos da aquí la lección de cómo orar. Y yo quiero que vayamos brevemente a lo que hay dentro del Padre Nuestro. Porque en mi familia muchas veces rezamos el Padre Nuestro como pericos. Lo decimos y a lo mejor nuestra mente anda en otras cosas. Y empezamos con la vana palabrería. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Momento, calma. Es muy serio lo que el Señor nos enseñó acá. Y no se limita a una sola oración. Es un modelo de lo que tiene que ser nuestra vida de oración, la respiración del alma. Así que, dejando claro, Jesús no nos dijo que esta era la única oración, no. Era un modelo que Él nos presentaba, pero un modelo que tiene muchísimo dentro de Él para que nos demos cuenta de lo que es una vida de oración. Miren, la primera palabra, Padre, ahí empieza ya una gran revelación. Los judíos ni mencionaban el nombre de Yahvé, de Dios. Para ellos era prohibido. Jesús viene y rompe completamente con ese tabú y nos muestra a su Padre como nuestro Padre. Padre, filiación divina. Hay muchos santos de los que pudiéramos hablar en esta tarde. Yo quiero tomar a uno reciente del siglo pasado, que lo conocemos muy bien, San José María Escrivá de Balaguer. Uno de los grandes momentos místicos que tuvo y que después lo transmitió en esa gran obra que es la obra del Opus Dei, la obra de Dios, fue que él tuvo en un tranvía de Madrid, siendo él un sacerdote joven, tuvo una especie como de revelación que después la transmitió, que era el sentirse hijo de Dios, hijo de un padre real, no de un Dios abstracto allá en el espacio, no, de un Dios que se nos revelaba en el Nuevo Testamento, especialmente por Jesús, como tu Padre, mi Padre. Y esa gran revelación que tuvo San José María, ojalá la tengamos todos, quizá en esta tarde. Dios es mi Padre. Dios es un Padre que me conoce, un Padre que me ama, un Padre que quiere que yo me relacione con Él. Y Jesús, el Hijo del Padre, me viene y me dice, este es tu Padre. Pero fíjense que es importante, hay que entrar en esa relación personal con ese Padre que me ama. Y es el Padre de todos nosotros. Y algo muy importante de esta oración que Jesús nos enseña, es una oración como cuerpo, como pueblo de Dios. No es una oración individualista. Aunque yo la rece en privado, es una oración comunitaria. Porque fíjense que Jesús dice, Padre nuestro. No nos enseñó Padre tuyo. Yo no puedo rezar el Padre Nuestro diciendo, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, hágase en mí tu voluntad, dame mi pan de cada día, perdona mis pecados. No, siempre se está hablando en plural, siempre estamos orando en plural. O sea que la primera lección que nos da el Padre Nuestro es primero, yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que me conoce, yo tengo un Padre que nos ama y que nos conoce. Y que en unión con mis hermanos, aunque en ese momento no estén reunidos conmigo, yo te hablo, Padre, como miembro de esta familia tuya, con mi hermano Jesús,
con mi amigo Jesús, que me invita a llamarte Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Sigue el Padre nuestro diciendo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, pero no es algo que no podemos poner en nuestros labios, al contrario, Él quiere que ese nombre sea santificado, que ese nombre nos traiga santificación cuando pronunciamos Padre, ese Padre que me ama y porque me ha dado esa realidad de adopción por medio del bautismo, de la confirmación y de los sacramentos, la Eucaristía. Ese Padre nuestro que nos une en el cuerpo de Cristo, quiere que sea santificado su nombre, que su nombre realmente sea lo que nos trae santidad, esa adopción de hijos de Dios. Venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios no es un reino abstracto, allá quién sabe en qué nebulosa, no. El reino de Dios está junto a nosotros. Esta es mi teología y le he hablado con algunos teólogos y me dicen que es lo correcto. Hay dos dimensiones. La dimensión divina, que es cuando el alma pasa y entra a esa dimensión divina que llamamos cielo, y es donde está esa presencia real de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, Dios no es un Dios abstracto que está por ahí en una nebulosa. Dios está a un lado nuestro en esta dimensión divina en la cual nosotros podemos acercarnos por medio de la oración y algún día si morimos en esa gracia de Dios o no estamos en pecado mortal, que eso nos privaría de esa presencia de Dios. Si morimos todavía con necesidad de una purificación, vamos a ser purificados en lo que llamamos purgatorio, ese tránsito de purificación para entrar al cielo. Venga a nosotros tu reino. No es que va a bajar, aunque esperamos que un día Jesús vuelva en la parucía. Ese reino que está aquí en esta dimensión, en lado mío, yo quiero que ese reino venga a mi vida y que yo sea un instrumento de que ese reino sea conocido aquí en la tierra. Aquí viene la parte más peligrosa de esta oración que Jesús nos enseña. Hágase tu voluntad. Oh, familia, ¿cuántas veces hacemos nuestra voluntad? Y es más, le pedimos a Dios que la firme. Hay mucha gente que en su oración le dice, mira, Señor, yo quiero esto, esto y esto y esto y así, y en este tiempo y de esta manera. Le estamos poniendo a Dios nuestra voluntad, pidiendo que Él la avale, que Él se haga su voluntad a través de mi voluntad. No es así. El profeta Isaías allá nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Yo digo, mi forma de pensar, dice Dios, no es tu forma de pensar. Y las más de las veces, la voluntad de Dios no es la voluntad que yo estoy siguiendo. Muchas veces yo estoy haciendo mi voluntad. Y porque es mi voluntad, creo que es la voluntad de Dios. Familia, vale la pena que pongamos un poco los frenos y quizá en este día tú decidas hacerte una pregunta y más bien hacerle una pregunta a Dios Padre, que estamos envueltos en este momento, en este contacto, en este coloquio con el Padre. Padre, ¿estoy yo haciendo tu voluntad en mi vida? ¿O estoy yo haciendo, mi regalada voluntad? Qué serio es, ¿verdad? Qué serio es, hágase tu voluntad aquí en la tierra, y no está hablando aquí en el planeta Tierra, sino aquí en esta tierra, como tu voluntad se hace en el cielo. En el cielo, todas las huestes celestiales, toda la iglesia triunfante, hacen continuamente la voluntad del Padre. Los ángeles, esos espíritus enviados por Dios a su servicio, hacen la voluntad de Dios. Solamente hubo uno que se rebeló contra la voluntad de Dios. Luzbel, es lo que hoy día llamamos Satanás. Quiso hacer su voluntad, quiso rebelarse contra la voluntad de Dios, y dice la palabra Apocalipsis que una tercera parte que estuvieron con él fueron arrojados del cielo, los demonios que llamamos hoy día. Qué serio es no hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos un malísimo modelo a no imitar. Luzbel, hoy día Satanás y los demonios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Qué hermosa parte esta, ¿verdad? De reconocernos necesitados. Y cuando habla de pan, no solamente está hablando del alimento físico, está hablando de todas nuestras necesidades. Ya oíamos en los versos anteriores que decía, tu Padre que te conoce, Dios sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que realmente necesitamos
Y muchas veces no es lo que nosotros creemos que necesitamos. Les voy a poner un ejemplo en mi propia vida en estos meses pasados. Yo por muchos meses estuve orando por la sanación total y completa de Viri, sanación física. Lo he compartido aquí con ustedes. Yo le pedía a Dios que hubiera un milagro y que la sanación completa de esa leucemia fuera un milagro que se operara en Viri. Y no ocurrió. No ocurrió. Dios tenía otro plan, mejor que el mío. Ahora reconozco delante de ustedes que era una oración muy egoísta. Yo quería mantener físicamente a Viri conmigo. Dios ahora me enseñó, después de un tiempo, que la voluntad de Él era liberarla totalmente ya de la enfermedad y darle la salud eterna y llevarla a su presencia para que esperara por mí allá en el cielo. Yo no la he perdido, la he ganado, está con Dios esperándome. Y ahora le doy gracias a Dios que Viri se libró de más hospitales, de más quimioterapias, de más sufrimiento. Ella tuvo su purificación aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Y miren, yo he aprendido la gran lección, créanme, de decirle, Señor, perdóname porque muchas veces yo sigo queriendo hacer mi voluntad y muchas veces no me doy cuenta que el pan cotidiano que tú me das va más allá de simplemente el pan del alimento. Dios nos da el pan, cubre nuestras necesidades físicas y espirituales. Perdona nuestras deudas y aquí también, cuidado, porque esto es un boomerang. Tiene adelante después, mejor dicho, a continuación, una coletilla importante. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más nos valdría, cuando llegamos ahí, decir, momento, ¿yo he perdonado? Si yo no he perdonado, ¿cómo yo me atrevo a decirle a Dios, perdóname como yo he perdonado? Porque casi la realidad sería, Dios mío, perdóname, pero yo no he perdonado. ¿Nos atreveríamos realmente a decirle a Dios, perdóname si yo no he perdonado? Es tan importante el perdón que hay otro texto de aquí de los evangelios que Jesús nos dice, mira, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda, ve y arréglate, reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. Casi en términos de hoy día, Jesús nos podía decir, mira, déjate de tantas misas si tienes odio en tu corazón, si hay rencor en tu corazón, si no has perdonado en tu corazón. Primero reconcíliate. Para mí es más importante que te reconcilies que no que vengas a tantas misas. Familia, esto lo he oído de obispos, de arzobispos, de teólogos. Cuando lleguemos al cielo, no creas tú que cuando llegue ese momento, bueno, no, cuando lleguemos al cielo eso sería, antes hay un juicio personal. Para entrar al cielo vamos a todos a tener que pasar por lo que se llama el juicio personal. Es al momento en que esta alma se separa del cuerpo biológico. Ahí viene nuestro examen personal, nuestro juicio personal. Y ahí tú vas a saber si tú vas a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, aunque tengas que pasar por la purificación del purgatorio, o vas a estar privado por toda la eternidad de la presencia de Dios porque tú decidiste que no querías a Dios en tu vida. Cuando llegue ese momento, ahí vamos a tener un grave problema si llegamos con odios, con rencores. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el primer mandamiento y ahora sí voy a la ley de Dios, a la ley que recibió Moisés. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Que después Jesús lo equiparó como que encubre a todos los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Prójimo, no dicho solamente al que te cae bien, con el que no tienes problema. Jesús nos pide que amemos aún a nuestros enemigos y que nos reconciliemos con quien podamos reconciliarnos. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y cuando habla de deudores no está hablando del que me deba dinero o plata. Está hablando con quien yo tengo un desacuerdo, con quien hay una deuda de unión, porque hay desunión. Yo le estoy poniendo a Dios la medida del perdón que Él tiene que obrar conmigo. Gracias a Dios que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un Dios misericordioso. Pero Él nos pide reflexionar. No es que Él se brinca a la tablita y dice, bueno, aunque tú no hayas perdonado, yo te perdono a ti. Cuidado,
Perdona nuestros deudos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego ya casi terminando esta oración, dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué quiere decir esto? Todos vamos a ser tentados. Jesús mismo fue tentado seriamente. Recuerden lo que pasó al principio de su ministerio allá en el desierto, cuando Satanás le pone aquellas 3 tremendas tentaciones. Jesús tuvo durante su vida seguramente varios momentos de tentación y las resistió. En todo fue igual a nosotros, excepto en el pecado. La tentación más fuerte quizás que podemos también encontrar en los últimos momentos antes de empezar la pasión es esa tentación que tiene Jesús allá en el huerto de Getsemaní, cuando le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era una tentación, tremenda tentación. Pero Jesús vence esa tentación y ese es el momento culminante en que se abre toda la pasión que nos va a redimir, cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que no nos dejes caer en tentación, todos vamos a ser tentados. Pero el modelo que tenemos es resistir la tentación. Es que le pedimos a Dios que nos dé la fuerza. No me dejes caer. No quiere decir que no voy a tener tentaciones, cuidado. Las voy a tener y fuertes. Y no hablo solamente de Pepe Alonso, te hablo a ti, te lo digo a ti. Vas a tener tentaciones y tentaciones muy fuertes. Y mientras más nos acercamos al Señor, mientras más queremos vivir una vida de gracia, más fuertes van a ser las tentaciones, porque Satanás no va a dejar de quererte arrancar de la vida de gracia. Lea la vida de los grandes santos, una Santa Teresa, qué sé yo, San Francisco, cualquier santo que usted me quiera presentar, conforme iban acercándose más a esa vida de perfección en el Señor, más fuertes eran las tentaciones que afrontaron. Así que no me dejes caer en tentación, no quiere decir, no, a mí no, que no haya tentación, te lo advierto, vendrán las tentaciones. Aquí lo que le decimos, Señor, dame la fuerza, que yo reconozca que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en la misma carta de los Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. No me dejes caer. Señor, dame la fuerza para que yo en Cristo resista ese embate del león rugiente. Mas líbranos del mal. Así termina esta oración que Jesús nos enseñó. Líbrame del mal, es, Señor, que yo trate de vivir día con día en tu gracia. Hay que vivir una vida en la gracia de Dios. ¿Somos pecadores? Lo somos. ¿Podemos ser tentados? Vamos a ser tentados. ¿Podemos caer en la tentación? Podemos caer en la tentación. ¿Podemos cometer pecados graves? Podemos cometer pecados graves. Y no solamente estoy hablando de los malos. Gente de iglesia, yo, tú, el Santo Padre, puede en un momento caer en una falta grave. Bendito sea el Dios que nos dejó el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de levantarnos como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a la casa del Padre. ¿Podemos cometer un pecado mortal? Lo podemos. No se los deseo, ni digo que lo hagamos, pero de que podemos, podemos. ¿Por qué? Porque somos aún pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, que aunque he dicho que es una maravilla, sí, pero este cuerpo, hay dentro de lo que Pablo dice, esta lucha entre el bien y el mal. Dentro de mí existen esas fuerzas de la concupiscencia que me quieren inclinar a lo que no debo. El diablo está luchando, el mundo, el demonio, la carne. No me dejes caer en tentación, la tentación vendrá. Líbrame del mal, es que no viva yo, que no vaya a llegar el momento de mi final, cuando se me va a llegar mi juicio personal y me encuentre yo en el mal. Porque ¿saben qué pasa? Si al momento en que termine mi oportunidad, porque en ese momento del juicio personal ya no habrá marcha atrás, ya no habrá lo que déjame volver, ya no, terminó tu tiempo. Y en ese momento, si estás en el mal, líbrame del mal. Porque si yo llego a ese último momento de mi vida biológica y entro a la vida eterna y no estoy en el bien, mi destino va a ser privado de Dios por toda la eternidad. Familia, que no sea solamente un día, que sean todos los días, todas las horas, todos los minutos, una vida de gratitud hacia Dios.
pero una vida que se basa en una vida de oración, porque se los repito, la oración es la respiración del alma. La oración es mi comunicación, mi diálogo con Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Termino con esto, ¿solamente se le ora al Padre? No. Ay, Jesús nos dio este modelo, pero yo puedo orar al Hijo y puedo orar al Espíritu Santo. Bueno, esta breve reflexión yo mismo me lo he hecho y qué bueno que la he podido compartir con ustedes. Ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Y mientras tanto me despido como lo hacen mis queridos hermanos argentinos que me gusta mucho. Chao, chao, hasta la próxima.